quinta semana, martes. Seguimos escuchando las relaciones que nos dan los hechos de los apóstoles, que como decía mi profesor de historia, Ricardo García Villolada, son como los primeros bajidos del niño que acaba de nacer. La iglesia estaba empezando, estaba un poco a tientas, era nuevo todo. El Espíritu Santo todavía no había bajado en Pentecostés. Los apóstoles se escondían para celebrar todas sus cosas porque eran perseguidos. Es natural que todos se dieran cuenta, como estamos dándonos cuenta en la relación que dice hoy la primera lectura, de que el ser cristiano costaba un ojo de la cara. No era fácil. La alegría interna que tenían los apóstoles y Pablo, que se unió luego después de convertido, era una alegría inmensa interna y la querían transmitir a como diera lugar a todos porque realmente se lo merecía. Era la salvación que acababa de realizar Cristo muriendo en la cruz y resucitando. Pero venían las muertes de los mártires, empezando por San Esteban protomártir. Veían caer a muchos otros a los que cogía la policía de aquel tiempo, etcétera. Los perseguían los judíos, no podían vivir tranquilos, vivían, como digo yo, en ratoneras, porque las catacumbas eran dédalos bajo tierra, como si fueran conejeras. Y allí tuvieron que estar más de 300 años, hasta que en el año 313 el emperador Constantino declaró el estado de libertad para la religión de todas las religiones. Ahí empezó un poquito la cosa a mejorar, pero en un principio los cristianos veían cómo morían, cómo sacrificaban a sus compañeros, etcétera, etcétera, cómo los perseguían, y su sangre quedaba impune, nadie les reclamaba, todo el mundo seguía persiguiéndolos. Judíos por un extremo y por el otro extremo estaban pues las autoridades romanas. Esto tenemos que descubrirlo muy a tiempo y lo descubrió la Iglesia, por eso allá por el siglo IV, cosas así, estableció el signo y símbolo ya con libertad de ser cristiano. Y ya el viejo catecismo siempre nos decía cuál es la señal, cuál es el símbolo del cristiano. La Santa Cruz. Y la Santa Cruz está mezclada en todas las actividades y en todas las relaciones que haya con motivo de la salvación, perdón de los pecados, limpieza total y herencia eterna que nos ganó Cristo muriendo en ella y resucitando. Esto es bien importante. El domingo pasado Jesús nos decía una frase muy interesante. Hablaba, como habló tantas veces, del amor verdadero, del amor de Dios, del amor ágape, del que se entrega, del que se da, etcétera, no de un amor egoísta o meramente amistad o cosa parecida, sino del verdadero y entero amor, tal como lo tiene Dios y como nos lo regala a nosotros para poder amar como Dios ama. Y pedía y decía que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Ciertamente es un gran símbolo y es una necesidad. Es un símbolo porque todos somos una sola familia y todos hemos recibido de parte de Dios el amor primero, porque siendo nosotros todavía pecadores, Él nos amó primero. Por tanto, si nosotros imitamos a Dios, estamos preparándonos para entrar en su reino. Está perfectamente. Pero el amor, lo cantan por ahí, es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacer feliz. En cambio, en muchas ocasiones nosotros sí nos juntamos, sí nos unimos,
si nos relacionamos, etcétera, pero no saber qué puedo dar, a ver qué puedo entregar, qué puedo añadir, qué puedo hacer, sino a ver qué puedo sacar, qué puedo aprovechar. A veces hasta en el matrimonio preguntas y te dicen a lo mejor de parte del novio, padre, que es tan linda mi novia, es tan linda, tan linda. Bueno, pero es que yo creo que me puede hacer feliz. Yo creo que me puede hacer feliz. Es amor. Porque ahí lo que te estás buscando es tú en ella. Que ella te dé, no que tú des. Y este es el punto en que nosotros quizá hemos cambiado mucho las cosas y no las hemos entendido bien. Yo sé que en más de una ocasión, quizá desde aquí mismo, os he hablado algo. Hoy lo vuelvo a repetir, porque hay un documento muy significativo, histórico, y es un documento que no es de la Iglesia, es de la sociedad. Después de que mataron a Cristo, de que lo enterraron, de que resucitó, etc., empezó un movimiento entre los apóstoles que es nuestra fe católica en vivencia. Las primitivas comunidades se unían en una unión de verdadero ágape, de verdadero amor entre ellas. Hacían realmente verdad lo que Cristo acababa de decir. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Las primeras comunidades, su vida, además de testimonio, es doctrina viva. Estaban realizando lo que Cristo había predicado y lo estaban viviendo en sí mismos. Recordarán al principio de los Hechos de los Apóstoles el problema aquel de la discriminación que había con las viudas y los niños o los huérfanos, etc. Se quejaban los de la diáspora, los que estaban en el extranjero, etc., aunque eran judíos, que cuando venían las viudas y los huérfanos de los de la diáspora no eran tan bien atendidos como los que pertenecían a las regiones y a las uniones de las sinagogas de Israel, de Jerusalén sobre todo. Y recordarán también cómo Pedro trató de solucionar la cosa equitativamente. Pedro les demostró que ellos tienen que dedicarse a la predicación que les mandó Cristo, a la oración, etc., y que no podían distraer mucho tiempo en la cuestión administrativa, porque entonces perderían la misión principal. ¿Y qué hizo Pedro? En vez de ser, vamos a decir, como tipo rey, y fue un tipo demócrata, dijo a la comunidad, mira, nos han traído esta preocupación de discrimen y estamos entendiendo que esto es correcto, que lo añadamos bien y aclaremos mejor. Yo os pido que busquéis 7 personas que conozcáis bien, honestas, honradas, etcétera, para que se encarguen de la distribución de las mesas y que a todos traten igual. Nosotros seguiremos con la misión fundamental de la palabra y la oración. Pareció bien a toda la comunidad, eligieron a 7 y ordenaron a 7 diáconos, el cual el primer mártir fue precisamente uno de ellos, Esteban. Este modo de proceder lo usó Pedro también después, y lo usaron la mayoría. Vivieron en comunidad, haciendo todo lo posible por compartir. El pueblo de Israel, en los últimos tiempos antes de Jesucristo, toda la Palestina, había sido convertida en provincia, colonia de Roma.
Y la mayoría de la gente quizá no esperaba eso, esperaba una libertad, etcétera, que no tenía. Estaban dependientes de él. Recordad que cuando trataron de la muerte de Cristo, y le dijeron, bueno, ustedes tienen, dice, no, nosotros no tenemos permiso para matar a nadie, es Roma. Pues vamos a combinar eso con el tiempo de Levantisco. El último que yo recuerdo en la historia fue Barco Queva. Se lanzó con unos 400 hombres, lo dice Jesús también en el Evangelio, se levantó y quiso ir contra las legiones de Roma. Roma tenía una legión élite en Cesarea del Mar, bien y estratégicamente colocada, militarmente fenomenal. Pues cuando sucedía alguna cosa de esas, Roma reforzaba a esa legión élite y a los rebeldes que se le alteraban o cosa parecida, los liquidaba en cuestión de meses. La legión romana élite era famosa. Pues antes de Cristo también pasó eso. Después de Cristo, cuando empezaron a reunirse muchos cristianos y muchos seguidores de los apóstoles, a Roma le llegó el soplo de que había un movimiento un poquito distinto, libre, etcétera, y mandó a un historiador famoso, Plinio el Joven, que creo que era andaluz, del cual se fiaba totalmente el emperador para informarse, y lo envió a Palestina a que se informara bien, a ver qué secta, qué pasaba allí, y si se estaba fraguando un levantamiento contra Roma. Y ese señor, empleado del emperador, directamente mandado por él, fue a Palestina. Todas las puertas se le abrieron porque era el empleado mandado expresamente por el emperador. Un historiador cabal, veraz, es históricamente una de las épocas más claras de la historia del pueblo romano. Y después de estar un tiempo en Palestina y observar todo, escribió una carta larga, documentada al emperador, diciéndole en sustancia, y esto es lo que nos toca a nosotros. Emperador, esté tranquilo. Este movimiento que ha empezado y que está agrandándose, etcétera, etcétera, es un movimiento de pobres. No tienen nada. Son todos ellos muy pobres, muy pobres. Sin embargo, hay una cosa muy curiosa. No les falta nada. Son pobres y no les falta nada, porque el que tiene algo, etcétera, lo pone en común para toda la comunidad. No tienen armas. Sí adoran a un tal Cresto. Lo llaman también Sol. Pero no es como el Sol romano, nuestro Dios. No. Es un tal Cresto. Tienen sus reuniones el primer día de cada semana. Viven tranquilos, trabajan, comparten, todo lo ponen en común. Es como una sola familia. Y dijo la gran frase, Majestad, que mucho se aman estos cristianos. ¿Qué dijo Jesús en cómo se distinguirían sus discípulos? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros como yo os he amado. Este es un testimonio fenomenal porque es fuera de la iglesia, es de un investigador, es de alguien empleado precisamente por el emperador para que fuera informado. Ellos vivieron a capacidad la ley del amor
desde el principio. Y cuando alguno trataba de engañar a los apóstoles para tener como méritos adicionales, el Espíritu Santo se encargaba de descubrir el fraude, porque algunos tenían posesiones, lo vendían todo y lo ponían todo a los pies de los apóstoles para que todo el mundo participara, compartiera y así llegaba a todos. Pero alguien quiso tener fama a costa de y vendió la finca, un matrimonio, y vino muy alardeando: aquí vendí la finca y aquí tiene. Y Pedro dijo: ¿esto es todo? Sí, esto es todo. Estás mintiendo al Espíritu Santo. Y murió en el acto. Después vino la esposa, vino, y tú dices: ¿vendió la finca en tanto? Sí, así también. Pues mira, por ahí sale el cuerpo de tu marido que acaba de morir por mentir al Espíritu Santo. Tú vas detrás. Hizo milagros el Señor precisamente porque la comunidad vivía la verdad y seguía el camino de la verdad, que es Cristo, y no mentía. Y así los que venían de fuera a investigar precisamente pudieron ver que no era un nuevo equipo o movimiento en rebeldía a Roma. Se olvidaban de eso. Era un nuevo movimiento más bien de tipo religioso. Y Roma era muy, vamos a decir, muy consensiente a las religiones, no las tocaba. Dejaba libertad para que cada uno tuviera su religión. Y esto les valió mucho a los primeros cristianos. Después ya el Imperio Romano, como le dije, por Constantino el Grande, en el año 313, dio ya el documento de libertad de culto y no tuvieron problema, pudieron hacer. Y un detalle es precisamente eso, que a pesar de andar siempre como escondidos, metidos en las catacumbas, etc., el efecto del Evangelio de uno en uno, de dos en dos, etc., entró bien profundamente, tan profundamente que precisamente la esposa de Constantino el Grande y la madre de ella, de él, también se hicieron católicas y eran cristianas desde el principio, antes de que su hijo o su esposo diera el decreto de la libertad de culto. Nosotros ahora, cuando estamos en el mundo entero y somos comunidades grandes y somos teóricamente tantos miles de millones de católicos, vivimos nuestras comunidades dentro de lo posible con esa unidad, con esa unión, con ese amor ágape, o vivimos un poquito un cristianismo light. Sí amamos, pero sin mucho compromiso. Pues el amor, ya lo decía San Agustín, tiene una virtud. Y San Agustín lo puso con una frase clave: ama y haz lo que quieras. Porque el que verdaderamente ama a una persona jamás hará nada que perjudique a esa persona a la que dice ama. ¿Y qué dijo Jesús? Nadie puede decir que ama a otro más que aquel que da la vida por él. Y Jesús dio la vida por todos nosotros. Por eso, en definitiva, la cruz arropa todo lo que es el verdadero amor. Entrega total, desprendimiento total, sin buscar contrapartida en el otro lado, dándote para que el Señor sea el que te dé el premio o la corona que mereces por tu comportamiento. Esa es
nuestra aspiración, volver a retomar parte de aquella vivencia unitaria y unitiva que vivieron las primeras comunidades. Cuando llegó el huracán, hubo muchas personas que dejaron su casa, etcétera, por ayudar a los demás, todo eso. Quiere decir que la fibra del verdadero amor todavía está en nosotros. Pero si tiene que venir un huracán para unirnos, somos nosotros los que debemos compartir siempre. Si cuando vienen las cosas, los dólares o las mercancías, en vez de quedarse en ciertos lugares y llegar a ciertos lugares nada más y a ciertas personas, se repartiera equitativamente y fuera a todos, no tendríamos las tragedias que tenemos ahora. Tanta gente sin techo, tanta gente sin trabajo, tanta gente sin equipo de salud, etcétera, etcétera, sin escuelas. Esas primeras cristianas, reuniones, iglesias primitivas, nos dan mano y muñeca de cómo debemos vivir el amor. Y el amor es la quinta esencia de la vida cristiana. Fe, esperanza y caridad, las tres virtudes teologales que nos relacionan totalmente con Dios. Pero hay un dato: si no está la caridad, ninguna de las dos vale nada. Las otras son ayuda en esta vida y aquí acaban, fe y esperanza. Pero la caridad las debe dar vida siempre, y la caridad es la que permanece y nos lleva a Dios. Dios es amor.